quisiera iniciar dando un pequeño overview de lo que es GIS for Risk, en donde se enmarca este webinar. GIS for Risk es una iniciativa que es financiada por el Fondo de Ex Becarios del Departamento de Estado, el Fondo de Innovación de Ex Becarios. Entonces, está apoyado también por otras instituciones en la República Dominicana, como es la Fundación Dominicana para la Gestión de Riesgos, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a través del Centro de Investigación de Resiliencia y Riesgos Multiamenazas. También nos acompañan varios estudiantes del curso que están haciendo este proyecto, que GIS for Risk es básicamente un curso donde más o menos 30 participantes tienen la oportunidad de aprender nuevas herramientas en el uso de los sistemas de información geográficos, pero enfocados a la preparación de desastres. No voy a hacer ese extenso el currículo de Alejandro, pero yo creo que con esta breve biografía ustedes tienen un overview de toda la experiencia que tiene nuestro invitado. No voy a hablar más, sino le voy a ceder el paso a Alejandro. Ok. Buenas tardes, Delka. Buenas tardes a todos. Un placer realmente estar con ustedes. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Estimo que se debe estar viendo Sí, yo al en menos este la momento. sí. Ok, permíteme maximizar aquí mi pantalla y ok. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Yo quiero agradecer a Delka y a, bueno, todo el equipo que viene trabajando este proyecto de GIS to Risk en República Dominicana. Y bueno, con mucho gusto voy a tratar de compartir algunas de las experiencias que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los últimos años en el desarrollo de aplicaciones SIC en el mundo de la gestión de emergencias, de la preparación y actuación en caso de desastre y en el tema de la reducción del riesgo urbano. Todas sus preguntas las pueden hacer en el chat, con todo gusto al final del evento podremos irlas atendiendo. Bueno, inicialmente yo quisiera mencionar brevemente quiénes somos. Entonces, yo de alguna manera estoy aquí en nombre del Centro de Investigación y Gestión de Riesgos, una ONG que nació en el año 2007 en Venezuela, pero bueno, en la medida que han ido ocurriendo cosas, nos hemos ido ubicando en otras regiones para poder desarrollar nuestras agendas de proyectos focalizados esencialmente en temas de gestión de emergencia, preparación para casos de desastres, reducción de riesgos socionaturales y adaptación al cambio climático. Nuestra organización trabaja esencialmente en tres líneas de trabajo. Una es en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, de alguna manera pertinentes con el abordaje de estos retos en el contexto de América Latina y el Caribe. Hemos también hecho algunas cosas en Asia, hemos dado algunos pasos incipientes en África, pero esencialmente nuestro fuerte es trabajar en América Latina, una actividad que comúnmente desarrollamos desde nuestros espacios en Panamá. También trabajamos temas de educación y formación de talento humano en distintos niveles, ya sea educación formal o otros mecanismos de divulgación de información. Y también en esa misma línea también trabajamos mucho el tema de la socialización y divulgación de conocimiento existente en estos temas. Nuestra organización realmente, aun cuando el SIGIT se crea como tal en el año 2007, los antecedentes del equipo de trabajo datan del año 1979, en el marco de un equipo de investigadores asociados a la Universidad de los Andes, que se llamó la Comisión Especial de Asesoría para la Prevención del Riesgo Sísmico. Esa misma organización en el año 92 se convierte en una fundación, buscando un poquito más de independencia y autonomía, y que trabajaba no solamente el riesgo sísmico, sino distintos tipos de riesgos. Y luego, bueno, eso da pie al centro, que es la ONG que trabajamos, que ahí lo que tratamos es de buscar absoluta independencia. Y en el 2015, bueno, damos un
nuevo salto que esencialmente nos internacionaliza y hoy por hoy nos permite trabajar tanto en el contexto latinoamericano, también como una ONG registrada en Europa. Tenemos también presencia en Europa como una ONG que trabaja en estos temas en el contexto de América Latina. Bueno, yo quisiera inicialmente mencionar que la actividad que vamos a desarrollar hoy es una actividad que va a estar esencialmente basada en nuestras propias experiencias, tratando de abordar algunos retos vinculados al tema de la gestión de emergencias, de la preparación, el trabajo en caso de desastres y a la reducción del riesgo. Y va a ser un enfoque muy marcado en la visión del usuario, del que tiene que de alguna manera ejecutar un proyecto negociando con los usuarios finales, tomando en cuenta, o sea, todos los elementos que debiesen de alguna manera ser asumidos y analizados a la hora de uno poder promover una aplicación de tecnologías de información geográfica, ¿no? Yo quiero hacer esta aclaratoria porque nosotros no, o sea, en esta sesión de hoy no voy a enfatizar tanto en el tema de la tecnología, de las nuevas áreas de desarrollo, de los nuevos software. Esas son cosas en que se consigue una gran cantidad de información en la red. Realmente es apabullante la manera como esta temática viene creciendo en el contexto global. Eh, y cada vez, bueno, son más las capacidades y las herramientas que se desarrollan la aplicación de SIG en este tipo de temáticas. Sin embargo, yo considero que para esta presentación en particular, quizás pudiera ser más interesante mostrar algunas experiencias propias de esfuerzos tratando de llevar adelante el uso de estas herramientas como parte de nuestras carteras de proyectos y poder ilustrar allí no solamente los aciertos, sino también los problemas con que uno se consigue. Eh, y esos problemas en el contexto latinoamericano no suelen ser necesariamente problemas de carácter técnico, sino es bueno cómo lidiar un poco al tratar de promover el uso de estas herramientas y estas plataformas en el marco de las particulares características que tiene el quehacer institucional y la sostenibilidad de los proyectos y el juego político y estas cosas que se ven con frecuencia en el contexto de nuestro continente. Entonces yo voy a tratar de presentarles, esencialmente son experiencias propias que hemos tenido tratando de utilizar este tipo de herramientas en distintos contextos. Un primer tema que yo creo que vale la pena mencionar es tratar de aclarar cuáles son las diferencias entre esos tres ámbitos de actuación en que nosotros vamos a tratar de ilustrar las experiencias de uso de tecnología de información geográfica en que hemos estado involucrados, ¿no? Entonces, hay un primer ámbito que es el ámbito de la gestión de emergencias. Un segundo ámbito que es el ámbito de la gestión, la preparación y actuación ante casos de desastre. Y un tercer ámbito que es en el ámbito que tiene que ver con la caracterización y reducción de escenarios de riesgo. El primero hay que entenderlo como una actividad esencialmente enfrascada en poder abordar de manera eficiente, oportuna, eventos no deseados, eventos adversos no deseados, que de alguna manera son cotidianos. La gestión de emergencias son todo lo que hacemos para lidiar con accidentes de tránsito, con algunos incendios pequeños, son todos estos escenarios en los que lo que responde es esa estructura de atención de emergencia que está permanentemente instalada en la mayoría de nuestras ciudades y que, bueno, dada la recurrencia de la ocurrencia de esos eventos adversos, demandan y mantienen toda una infraestructura como de guardia, lista para salir, analizando estadísticas de qué es lo que pasa y optimizando recursos para poder prestar un servicio lo más rápido y lo más eficientemente que se pueda. Ese tema difiere de una manera importante con el tema de la gestión de desastres. La gestión de desastres realmente apunta a temas de carácter extraordinario, en donde
el enfoque de actuación es mucho más amplio, los mecanismos y los paradigmas, digamos, de diseño organizacional que se tienen que utilizar para eso son mucho más organicistas, no son tan estructurados, piramidales, eh, sino que son mucho más complejos, porque todos los actores de alguna manera tienen que intervenir en función de sus propias capacidades en la respuesta que se debe dar ante estos escenarios, ¿no? Ahí aplica mucho el manejo multidisciplinario a la hora de hacer evaluaciones de daños, a la hora de generar propuestas en conjunto y los principios de autoorganización de sistemas complejos que eventualmente parecieran regir el modo como estos escenarios deben ser manejados. Y finalmente, el último ámbito en que vamos a trabajar es el ámbito del riesgo, que el ámbito del riesgo es aún más complejo que el de los desastres. Es un quehacer que está muy anclado al reto de la sostenibilidad, de los esfuerzos de desarrollo rurales y urbanos que se dan en todos nuestros países, en todos los niveles de gobierno. Y en este caso, ese esfuerzo amerita también un trabajo muy marcado de carácter transdisciplinario, donde cada actor sectorial de desarrollo tiene que tratar de identificar cuáles son las dinámicas de alguna manera que se generan en el territorio en que ellos generan sus esfuerzos y de qué manera ellos deberían hacer sus inversiones de desarrollo sectorial para evitar que esas mismas dinámicas se conviertan en, en amenazas, en riesgo para esa infraestructura que ellos van desarrollando. Entonces, definido estas tres aristas, el tema en que nosotros vamos a trabajar es que en cualquiera de los tres, el uso de los sistemas de información geográfico siempre es un lugar común en el manejo de estos, de estos distintos retos que estos actores tienen que manejar en cualquiera de las tres vertientes que mencionamos antes. Y en el uso de los sistemas del diseño e implementación de tecnologías de información geográfica, sistemas de información geográfico, en cualquiera de estos tres ámbitos, uno consigue que hay un equilibrio muy importante que se debe de guardar entre el aporte y la participación que tiene que tener el usuario, el técnico que conoce la herramienta SIG y los últimos software y los últimos avances que hay en el desarrollo de estas tecnologías, y por otro lado, el know-how también, el conocimiento y la experiencia que tiene el usuario final de la temática, que a la larga es el que realmente conoce el problema, ¿no? En el caso de los expertos, nuestra experiencia sugiere que siempre son personas que tienden a dominar de una manera amplia y muy detallada las herramientas, los software, las capacidades que se pudieran tener, suelen estar muy actualizados en nuevas tecnologías, nuevas tendencias en el manejo de estas herramientas. Ahora lo que a ratos no siempre manejan es que por lo general no siempre cuentan con el dominio temático. O sea, no necesariamente el experto en sí es un conocedor a fondo, no solamente del ámbito sectorial en que está haciendo el desarrollo, que puede ser, no sé, el manejo de emergencia por incendios urbanos o el manejo de problemas asociados a salud, sino que aparte de eso, de que no son expertos en salud o en incendios o en no sé, en terremotos, está también el tema de que a ratos no conocen del todo un poco cuáles son las dinámicas, cuáles son los equilibrios, cuáles son las relaciones de poder que se dan en ese espacio de actores que de alguna manera lleva adelante esa temática. Entonces, el no conocer en detalle estos aspectos pueden hacer que a ratos generen soluciones que desde el punto de vista técnico sean muy interesantes, pero que a ratos pueden estrellarse con algunas realidades propias, pues de las dinámicas, como se da el día a día y el devenir del quehacer de las instituciones y las organizaciones, inclusive de los grupos sociales que de alguna manera están involucrados en ese tema. Por otro lado, en el mundo de los usuarios, tú te topas
con lo contrario, son personas que dominan a plenitud el, el, la temática. Ellos saben muy bien qué es lo que pasa y qué es lo que hace falta y cuáles son las debilidades y en qué medida lo que se dice realmente es así o no, porque bueno, están desde adentro, ¿no? Sin embargo, ahí también eh, ellos también entienden muy bien los retos, ellos pueden identificar el potencial y la sostenibilidad de las soluciones tecnológicas que se ofrecen, pero tienen la debilidad importante de que a ratos no conocen el potencial de la herramienta, no saben muy bien a ratos cuánto le pudieran sacar a eso o en qué medida ella pudiera apoyarlos en sus tomas de decisiones, etcétera. Entonces, según nuestra experiencia, es muy importante tener un equilibrio entre estos dos actores a la hora de tratar de promover cualquier tipo de desarrollo en estas tres temáticas que hemos mencionado, que es el mundo de la atención de emergencias, de la gestión de escenarios de desastre y la reducción de escenarios de riesgo. Entonces, en esta presentación yo voy a tratar de mostrarles, como les dije hace un momento, algunas experiencias que hemos tenido en esta temática. Y entre las experiencias voy a tratar inclusive de si puedo irles mostrando en algún momento algunos resultados que tenemos en la web de los proyectos que hemos desarrollado y que, bueno, poder mencionar brevemente las lecciones que uno va aprendiendo en cada uno de los casos, ¿no? Entre las experiencias que quisiéramos mencionar aquí están experiencias vinculadas a lo que es el proyecto a lo que desarrollan es el inventario georreferenciado de recursos o de capacidades para lidiar con cualquiera de estos escenarios de emergencias, de desastres, etcétera. Algunos trabajos que hemos hecho asociados a la caracterización geoespacial de accidentalidad de distintos tipos, esto lo vamos a mencionar en un momento. Quiero hacer algunos comentarios también sobre nuestras experiencias en algunos desarrollos de estas tecnologías para que sirvan de apoyo a la planificación de operaciones SAR, que es Search and Rescue, o sea, operaciones de búsqueda y rescate, búsqueda de aeronaves perdidas o de embarcaciones perdidas, o inclusive de personas perdidas en áreas extraurbanas. Y finalmente vamos a trabajar un poco algunas herramientas de estas utilizadas en la identificación y para intervenir escenarios de riesgo urbano, particularmente de la mano de algunos actores institucionales, y finalmente en la socialización y el empoderamiento que sobre estos temas deberían tener las comunidades para poder convivir mejor con sus escenarios de riesgo locales e inclusive para saber cómo actuar mejor en caso de ciertas circunstancias. Entonces, con respecto al inventario de recursos, realmente aquí no vale la pena hacer mucho detalle. El uso de tecnologías de este tipo para inventario de recursos, desde el punto de vista de tecnología, son herramientas muy sencillas. Por lo general, lo que tú haces es que en un mapa colocas un montón de puntos, pero esa información puede ser muy útil en distintos contextos. Nosotros hemos desarrollado varios proyectos en esta temática, inclusive algunos chicos que han sido tesistas han desarrollado algunos trabajitos y eso va desde el inventario de los hidrantes para apagar incendios que pueden existir en una ciudad, hasta inventarios de recursos o de organizaciones nacionales que pudiesen existir en un país o en una región dada para atender problemas. En este sentido, estas imágenes que estamos mostrando, si me permiten, aquí voy a hacer una primera salida, obedecen a un proyecto, que está aquí. Este es un proyecto que nosotros desarrollamos justamente con apoyo del el Fondo de Apoyo a egresados de programas de intercambio del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es esencialmente un apoyo que se le dio al voluntariado de Venezuela que trabaja en temas de búsqueda y rescate. Ahí se generó un espacio virtual de capacitación, intercambio de trabajo y una serie de cosas, pero en el marco de eso se generó una herramienta que la estoy abriendo aquí, que se llama SAPGEO, y SAPGEO es esencialmente un portal en el que es posible ubicar, ¿verdad? Toda la
las organizaciones voluntarias de apoyo a emergencias y desastres que existen en Venezuela. En este portal uno puede conseguir un poco más de 100 organizaciones. Tiene, digamos, las distintas características propias. Fíjense que esto es una página web y esa es una primera lección que aprendimos. En algún momento nosotros desarrollábamos estas herramientas y creábamos le dábamos a la gente la herramienta, el, 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 el software para que manejara el SIG. Sin embargo, cada vez es más frecuente que la gente necesita es una especie de interfase rápido entre un manejador de una página web normal y estas geoportales en donde tú puedes conseguir cualquier tipo de información vinculada a, bueno, esos inventarios de recursos que tú quieres. Todas estas son organizaciones que están ubicadas en alguna zona. Para cualquiera de los casos, tú consigues datos básicos de cuál es, dónde está, cómo se consigue. Y entonces esta herramienta, que como les digo, de, desde el punto de vista de desarrollo para un técnico en sí, puede ser una herramienta muy, muy elemental, en donde lo que se están marcando son unos punticos con unos atributos realmente sencillos. Es una solución que, pese a lo simple, se convierte en una herramienta muy útil para uno poder identificar quién es quién y dónde está quién en el manejo de estas temáticas. Entonces, esto es uno de esos ejemplos de herramientas que hemos venido desarrollando en este sentido. Y como les digo, esto está disponible en la página web de la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate, una organización con la que mantenemos una importante relación de apoyo y de cooperación, y bueno, con quien desarrollamos este proyecto ya hace algunos años y aún se mantiene y se opera de una manera más o menos frecuente. Una segunda arista en donde también hemos desarrollado varios trabajos y creo que ahí se consiguen datos muy interesantes es en estudios de caracterización geoespacial de accidentabilidad. En este caso, lo que uno trata de generar es, bueno, algunos estudios en donde se levanta estadísticamente la incidencia, la recurrencia, la frecuencia con que se dan ciertos tipos de situaciones de emergencias en contextos urbanos o extraurbanos. Y en el marco de eso se puede hacer, bueno, una serie de análisis con las distintas herramientas, con los distintos módulos que tienen estas herramientas de esta tecnología de información geográfica. Este material, por lo menos que estamos mirando, pertenece a unos estudios que desarrollamos ya hace años. Tendrán por lo menos 15 años, estuvimos trabajando en levantamiento de data y también quizás un par de años en el desarrollo de un mapa que de alguna manera recoge la accidentalidad asociada eh, a accidentes de montaña en un parque nacional, en el Parque Nacional Sierra Nevada de los Andes de venezolano. Ahí están las montañas más altas de Venezuela. Y entonces, bueno, se levantó una data histórica de todos los eventos adversos que se han registrado allí con excursionistas, escaladores, qué es lo que ocurre, dónde ocurre, en qué periodo. Se hace toda la estadística. Un elemento muy importante en el desarrollo de estos estudios es hacer un buen manejo estadístico, no solamente de estadística descriptiva, sino de algunos modelos inferenciales que te permitan de alguna manera sacar algunas conclusiones e identificar espacialmente cuáles son algunos puntos calientes, en donde se dan con cierta frecuencia ciertos tipos de patologías. Por lo menos en este caso, es muy interesante que la estadística demostraba que hay un alto incidente de personas que tienden a presentar problemas de patologías de altura. Desarrollan edemas pulmonares, edemas cerebrales, que con mucha frecuencia pueden ser fatales. Uno de los elementos que incide en esto es que en Mérida, en la ciudad en que vivo, en los Andes venezolanos, está ubicado el teleférico más alto y largo del mundo. Y ese es un teleférico que hace que las personas que practican el andinismo se colocan en una hora, suben desde 1500 metros más o menos de altura a la que está la ciudad
a cerca de 4.760 metros, que está la última estación del teleférico. Eso con frecuencia puede representar un impacto muy importante para la fisiología de algunos individuos, y eso con una frecuencia muy alta. Lo hemos comparado inclusive con algunas incidencias de este tipo de patologías en parques nacionales y en zonas similares en el Nepal y en Europa, y aquí realmente la incidencia es muy alta. Entonces, ¿dónde se dan los problemas? ¿De qué manera se presentan? Ese análisis es muy útil desarrollarlo con estas herramientas. También esas mismas herramientas te permiten a ti determinar algunos elementos de carácter logístico para responder en caso de distintos inconvenientes que se den en esa misma zona. Entonces, en ese sentido, se hace sencillo que en la medida que tú tienes grupos de campo, ya sea en labores de práctica o en labores de rescate y salvamento, y entonces alguien consigue un buen lugar para un pose, para un helipunto donde una aeronave se pueda posar allí y sacar a una persona de emergencia, entonces se marcan las coordenadas y todos esos elementos se van plasmando sobre el mapa, y eso se convierte en una herramienta muy interesante para uno poder gestionar adecuadamente futuras investigaciones en el tema. Otro estudio similar que desarrollamos también en este tema, lo hicimos en alianza con una de las organizaciones, digamos, de más trayectoria en el manejo de este tema en Venezuela, y es la Organización de Rescate del Humboldt, una organización especializada en labores de búsqueda de rescate aeronáutico. Y esta organización es una organización no gubernamental, pero tiene la data más completa de accidentes aeronáuticos y de embarcaciones con que se cuenta en Venezuela. Y entonces, de la mano de ellos y con data nuestra, datos levantados de estudiantes, se logró hacer un inventario, un geoportal que de alguna manera recoge un inventario de todos los accidentes aeronáuticos que se han registrado en el país desde que se vuela. Ok, por allá desde 1930 más o menos, que comenzó a darse un uso más o menos regular del transporte aéreo en Venezuela. El análisis de esta data, el análisis geoespacial de esta data se convierte también en un elemento muy útil porque te permite determinar, bueno, cuáles son las zonas más calientes, en qué periodos. Y es muy interesante esta data, también te ilustra cómo en la medida que mejoran las tecnologías, por lo menos durante muchos años, habían unas zonas de montaña en donde había una alta incidencia de accidentes aéreos porque la gente volaba con unos instrumentos de navegación que, bueno, siempre eran susceptibles a algunos errores, y en el momento que la tecnología de los GPS y la navegación va apoyada en herramientas satelitales, de alguna manera mejoran de forma muy notable la seguridad. Entonces tú ves como la tasa de accidentes aéreos disminuye dramáticamente en el momento que esas tecnologías comienzan a utilizarse. Otra herramienta muy útil, otra experiencia útil que tuvimos en los años que trabajamos en rescate y salvamento de este tipo, era cuando a veces por lo menos se da a una aeronave que se está buscando y resulta que no se consiguió. Se sabe que está más o menos por allí, pero no se sabe exactamente dónde. Eh, y luego entonces 15 años después se da otra aeronave perdida. Entonces mientras se está haciendo la búsqueda, se puede dar de que en una aeronave haciendo un patrón de búsqueda, un observador observe una aeronave, pero resulta que no es la que estás buscando en el momento, sino es una que se había perdido años antes y que no se había encontrado. Entonces, tener esa data a la mano, que uno sepa, bueno, cuántas aeronaves pudieran haberse perdido allí, entonces tener una idea de lo que te pudieras encontrar, resulta ser siempre un elemento valioso para uno poder gestionar este tipo de operaciones. Esfuerzos similares también se han desarrollado en la caracterización de siniestralidad en algunos ríos. Esos son los que se llaman operaciones de SAR fluvial o SAR de aguas blancas. Son personas que particularmente en zonas de montaña, bueno, por alguna razón, por exceso de alcohol o por algún accidente, caen, son arrastrados por
por ríos y por quebradas, la experiencia que tenemos es que un buen análisis geoespacial de dónde caen las personas, cuántos son arrastradas por el río, en qué momento aparece, te permite tener unos buenos modelos estocásticos, unos buenos modelos probabilísticos de dónde pudieras conseguir a la persona en este río en particular en función de las dinámicas, de la temporada del año, si estás en verano o estás en invierno, pero eso te permite optimizar las operaciones de búsqueda que se dan en esos escenarios, ¿no? Entonces, este es otro uso que en ese sentido se han desarrollado algunas investigaciones. Yo llegué a dirigir un par de tesis de, de, de pregrado de estudiantes que se dieron a la tarea de estudiar este tema y realmente la data de la siniestralidad, de la accidentalidad en este tipo de cuerpos de agua suele ser muy útil porque en la medida que la data es rigurosa, es suficiente, entonces comienza a mostrarte patrones muy interesantes que sirven para planificaciones de futuras operaciones. Una última línea en donde también hemos trabajado este tipo de herramientas es para lo que es la caracterización geoespacial de la siniestralidad vial. La siniestralidad vial es un tema que, bueno, se entiende muy bien, no hay que explicar mucho la importancia que tiene, particularmente en los países de América Latina. Entonces, en la medida que uno puede no solamente tener el número de accidentes que se da en la ciudad, o el número de arrollados que se da en una, sino que tú puedes ubicar espacialmente dónde están esos accidentes, cuáles son las horas, cuál es el tipo de siniestro vial particular que se da en cierta localización. Eso se convierte en una herramienta muy útil para tú poder generar campañas de educación e inclusive por lo menos a la hora de equipar a los servicios de atención de emergencias que tienes en cada sitio, si tú sabes que en este lugar la incidencia es muy alta asociado a lo que te digo yo, a arrollamientos, entonces los equipos que tienes allí para atender ese tipo de situaciones, entonces les enfatizas todo lo que tiene que ver con el manejo de politraumatizados o esos escenarios graves eh, para las que pueden generar pues este tipo de incidentes. Entonces, en los trabajos que hemos desarrollado son algunos trabajos en algunas ciudades y esos trabajos entonces te permite determinar cuál es la esquina, cuál es la avenida, en qué momento se vuelve más o menos complicada. Entonces, algunas intervenciones que se hacen particularmente desde el sector educativo, entonces tú le puedes decir a los alumnos de una escuela en particular, mire, aquí tiene que tener cuidado con estas dos o estos tres esquinas o esta avenida, porque ese es el lugar en donde se concentra la mayor cantidad de problemas. En el tema de la planificación, del apoyo de las herramientas, de este tipo de herramientas a la planificación y gestión de operaciones de emergencia, más allá de la localización de incidentalidad, que ese es un primer tema y de por sí es muy importante saber dónde espacialmente se te genera qué tipo de problemas y con qué frecuencia, pero en el manejo, digamos, en caliente de las operaciones, también hay una serie de aplicaciones y herramientas que son muy útiles, en donde el uso de tecnología de información geográfica, de sistemas de información geográfica, son muy útiles, ¿no? Un espacio en donde hemos tenido algunas experiencias interesantes en la planificación de operaciones SAR, que son operaciones de búsqueda y rescate. Y como les decía, es una aeronave, una embarcación que salió a hacer una ruta y se desapareció en el camino y hay que buscar. En ese caso, durante muchos años, el esfuerzo de planificación no era trivial, había que hacer una serie de normas, procedimientos que están establecidos en unos estándares internacionales que se utilizan para atender este tipo de emergencias. Eso lo define la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, la Junta Interamericana de Defensa, algunos entes que regulan de alguna manera este tema en el mundo. Entonces, en este tipo particular de operaciones, el uso de este tipo de tecnología suele ser muy interesante. Obviamente que, y eso debo decirlo, en la medida que la tecnología ha ido creciendo, cada vez más se hace como, hay soluciones como mucho más
eficientes para el manejo de este tema. Yo creo que el mecanismo más idóneo realmente a que se ha llegado en esta temática es el uso de la detección de puntos de impacto, puntos de emergencia de aeronaves mediante satélites. Hay una red de satélites que trabajan en este tema. Estos satélites detectan la posición que se señala mediante una baliza, un radioimpacto. Ese equipo genera una señal en una frecuencia dada, y una vez que esa frecuencia es detectada utilizando algoritmos y los principios del efecto Doppler, esta red de satélites puede determinar con unas precisiones realmente sorprendentes dónde está esa aeronave. Sin embargo, la realidad es que aún existen situaciones en donde se generan este tipo de accidentes y por alguna razón o el satélite no cubre del todo dónde está la aeronave, o el radioimpacto no funcionó adecuadamente, o algún tipo de problema se puede dar. Entonces se requiere hacer una operación de búsqueda que suele ser con frecuencia completa. En función de este tema, inclusive nosotros, sobre nuestra experiencia, hay algunos investigadores de nuestro centro que llegaron a desarrollar unos talleres, unos cursos dirigidos específicamente a oficiales de búsqueda y salvamento, y eran justamente en cómo se pudieran utilizar sistemas de información geográfica como herramientas para apoyar la planificación de operaciones SAR. Ahí lo que toca es definir, bueno, un poco cuáles son las características de la base geográfica que hay que tener, en qué medida convolucionar la data, no solamente del suelo, los modelos digitales de elevación, también con la data meteorológica y con vientos, y de qué manera entonces tú puedes conseguir qué tipo de escenarios para comenzar entonces a desplegar procesos de rastreo que, según los manuales y los protocolos que se utilizan, son procesos que realmente operan muy bien con herramientas de SIG, porque bueno, toca hacer entonces unos círculos que con cierto nivel de confiabilidad estadística te garantizan de que el objetivo de la búsqueda va a estar allí, y una vez que lo tienes definido, hay unos mecanismos con los que tú comienzas a hacer un barrido, ¿verdad? Y entonces esos son, bueno, unas líneas separadas, no sé cuántas millas, que se deben hacer de tal manera. Todos esos mecanismos operan obviamente de una manera mucho más eficiente utilizando herramientas SIG, ¿no? Que como se hacía antiguamente, hace ya varias décadas, a mano. Por lo menos una brevísima mirada de cómo este tema opera, se deja ver aquí. Si tú tienes una aeronave, esta imagen lo que te dice que si tú tienes una aeronave que venía volando, no sé, hacia esta zona de Mérida que pone aquí, y entonces se declara desaparecida en este punto, pues bueno, hay que generar un círculo en ese punto, que se estima que es la posición inicial, la última posición conocida en función de la data que existe o el último reporte de la aeronave, y luego en función de eso, bueno, alrededor de ese círculo se tiene que generar un radio en función del el nivel de error que pudiese estar asociado a esa localización. Ese nivel de error se estima con varios elementos, se analizan diversas derivas que pudieran estar afectando esa posición, esa localización inicial, y luego entonces eso se define cuál sería la ruta que esa aeronave llegaría hasta donde supuestamente llegaba, en su destino final, y allá, bueno, se tiene que hacer un círculo un poco más grande, y entonces en toda esta zona interior es donde se tiene que hacer el rastreo. Ese rastreo, les reitero, se tiene que hacer en base a unos patrones que están más o menos establecidos, y esa definición de esos patrones, si bien antes se hacían a mano, hoy por hoy con las tecnologías de información geográfica obviamente operan de una manera mucho más eficiente. Otro uso, que en esto sí hemos hecho también algunas experiencias interesantes a manera de prueba, es que tú puedes inclusive vaciar esa información que generas en el computador en temas de planificación en distintas herramientas, ¿verdad?
Puedes cargar la data en algunos GPS que utilizan las unidades que están haciendo rastreo, ya sean unidades terrestres, ¿verdad? Una moto, un vehículo, alguien que está haciendo rastreo en alguna zona, inclusive gente que es equipos de rastreo que se asignan en alguna zona, y de esa manera tú pudieses inclusive no solamente lograr que la unidad que mandas a hacer el rastreo esté exactamente en la zona en donde tú lo planificaste, sino que cuando esas personas retornan, tú puedes inclusive tener certeza que el área que rastrearon es la que tú de alguna manera habías planificado. Esto aplica tanto en el caso de las unidades terrestres como en el caso de las unidades aéreas. Entonces, en ese sentido, hay una inmensa capacidad de uso de este tipo de herramientas en este tipo de operaciones, ¿no? Esto solamente, reitero, por mencionar uno de los casos en donde los SIC se convierten en una herramienta muy interesante para este tipo específico de operaciones de atención de emergencia. En el ámbito de las aplicaciones, en el tema ya de la temas de la preparación y actuación ante casos de desastre, pues también hay un volumen muy importante de aplicaciones que se pueden conseguir. Las más obvias son cuando tú tienes esos escenarios de amenaza o de riesgo eh, que son como muy intuitivos, ¿verdad? Por lo menos este es el mapa de amenaza por aludes torrenciales, inundaciones de la ciudad de Caracas. Este es un estudio rigurosísimo que desarrolló el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela, en base, bueno, a una gran cantidad de análisis, las lluvias máximas esperadas para ciertos periodos de retorno. Eso permite generar unas manchas, y eso sobre la gente que tú tienes ubicada dentro de esas manchas, tú puedes identificar distintos protocolos de actuación o de intervención. Otro uso muy interesante de este tipo de tecnologías se da cuando tú tratas de implementar soluciones más desde el punto de vista de mitigación o de prevención, ¿no? Por lo menos aquí tú ves un análisis que hizo este mismo grupo especializado en este tema en una quebrada de Caracas. La amenaza, esto se trabajó utilizando las herramientas de simulación que brinda el Flow 2D, el Flow 3D, que son unos software, hay distintos software que generan este tipo de herramientas. Estos modelos te generan una mancha, que es esta que vemos aquí en azul, asociada a las velocidades de los flujos que se esperan, otros asociadas a las profundidades que pudieran tener esos flujos en cada contexto urbano donde se genera la luz torrencial, y finalmente la convolución de los dos te permite tener un escenario de riesgo. Muy interesante se convierte el uso de estas herramientas cuando tú tratas de, en el marco de una quebrada de esas, poder identificar la simulación de lo que pudieses obtener en esa misma quebrada si tú generaras un evento extremo previsto para la misma, en donde tú identificas el daño que pudieras tener con o sin la construcción de obras de ingeniería hidráulica, ¿verdad? De obras de reducción de riesgos, o represas SABO, represas abiertas, cerradas, semiabiertas, que son, diga, de alguna manera las obras de mitigación de ingeniería hidráulica que aplican para disminuir este tipo de daño. Estas son obras que suelen ser muy costosas, y siempre, bueno, eh, las instituciones tragan un poco grueso cuando dicen, mire, esa obra vale tanto dinero, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para poder justificarlas? Entonces, una manera muy interesante de justificarla es justamente haciendo uso de los SIG de la mano de estos modelos de simulación, porque entonces tú puedes ver cómo aparece aquí en estas dos imágenes que aparecen a la derecha. Este es un análisis específico que se hizo para unos escenarios de riesgo urbanos de este tipo de situaciones de desastre, en donde tú ves la mancha que pudiera obtener, que se pudiera dar en la zona de no hacerse ninguna inversión, y luego la mancha que se pudiera obtener de hacerse las obras de mitigación. Entonces, esos dos escenarios, obviamente, con un poquito de capacidad en el manejo de SIC,
tú pudieras determinar, bueno, cuántos metros cuadrados de espacio urbano te estás llevando por delante, cuál pudiera ser el costo asociado, las pérdidas esperadas asociadas a ese desastre si no se interviene, y entonces eso se convierte en un argumento muy poderoso para tú poder justificar inversiones en mitigación, que como les dije suelen ser costosas, pero a la larga siempre serán más económicas que no hacer nada. En el tema sísmico, también los sistemas de información geográfica se convierten en una herramienta interesante. Aquí no solamente el sistema de información geográfico y sus modelos, lo que tú puedes ver desde el aire, te da información específica sobre el problema que se da. Para tú poder determinar un poco el escenario de riesgo sísmico urbano, la cosa es un poco más compleja y tienes que obtener unos insumos muy importantes de la sismología y particularmente de la microzonificación sísmica. La microzonificación sísmica de una ciudad son estudios muy complejos, también muy costosos, pero que te permiten determinar en función de las distintas características y profundidades de los suelos que tú tienes en una ciudad, cuáles serían las aceleraciones máximas, los periodos estimados de vibración para cada punto de esa ciudad, ¿no? Esta imagen que ven ustedes aquí a la izquierda es un pequeño extracto de la microzonificación sísmica que se ha hecho en la ciudad de Caracas. Entonces tú ves que hay unas zonas que tienen un color y otras tienen otro. Eso no quiere decir que unas zonas son más peligrosas que otras. Lo que te está diciendo es que unas zonas vibran de manera distinta en un lugar que en otro. En función de eso, lo que hay que tener en cuenta es que en función de los periodos estimados para el suelo, las aceleraciones máximas estimadas para el suelo, conviene más tener cierto tipo de edificaciones en una zona y cierto tipo de edificaciones en otra. E inclusive si tú quieres colocar una edificación de repente no idónea para operar en función de su altura, de sus características de diseño, para operar en ese lugar en particular, lo idóneo entonces es que tomes todas las previsiones desde la ingeniería estructural, desde la sismoresistencia, para que esa edificación esté de alguna manera en sintonía con la manera particular como se espera que vibre el suelo. Desde este punto de vista, se han desarrollado también con el uso de tecnologías de información geográfica, con el uso del sistema de información geográfica, algunos estudios que te permiten determinar, bueno, sobre la base de las características que tiene la microzonificación, la geología del sitio, la profundidad del sedimento y las características de las edificaciones que tienes allí, o sea, cuál es la altura, cuál es el año de construcción, cuál es la norma de concreto armado o la norma de sismoresistencia que le aplicó en función del año en que se creó. Entonces tú puedes determinar inclusive hasta unas probabilidades de excedencia de daños que pudieran esperarse en esas edificaciones de una manera muy preliminar. Obviamente que para poder tener más detalles eso amerita la visita de una especie de un ingeniero, un experto que vaya y haga un análisis un poco más profundo, pero de una manera muy somera tú puedes tener una idea de dónde pudieras tener más o menos daños en una ciudad, y eso es muy útil definitivamente a la hora de planificar lo que pudiera ser una respuesta en caso de un evento sísmico en esa ciudad, dada, bueno, los daños esperados que no necesariamente, por lo general no se concentran al azar, sino que tú puedes, teniendo un buen análisis espacial de la información que tienes tanto de los suelos como de las edificaciones, donde pudieras conseguir más o menos daño. Y ese es un trabajo que es muy interesante. También otros esfuerzos en donde hemos desarrollado algunas aplicaciones con estas herramientas ha sido en el tema de la caracterización del riesgo tecnológico urbano. El riesgo tecnológico urbano, bueno, está asociado a definir dónde pudieras tener tú algunos depósitos, transporte, algunos de materiales peligrosos ubicados en espacios urbanos que a la hora de un problema pudiesen generar un inconveniente. En este caso no es solamente identificar sobre el mapa dónde tienen los almacenes y los depósitos, que son estos mapas que ustedes ven aquí, sino cuáles pudieran ser los escenarios esperados de afectación que pudiera darse en caso de una falla en esos depósitos, en esos lugares de almacenamiento. En este proyecto trabajamos
un mapa de riesgo tecnológico para algunos casos particular. Por un lado era el tema de explosiones, deflagraciones. Por otro lado trabajamos el tema de fugas de materiales tóxicos, que comúnmente tú consigues en las ciudades, cloro, amoníaco, etcétera, ¿verdad? Y también en el tema de incendios, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto en particular, esto fue un trabajo que hicimos a unos 10 años quizás, se trabajó con distintos modelos, trabajamos de hecho bastante con los modelos matemáticos que de alguna manera regulan este tipo de escapes o este tipo de nubes de afectación, ¿verdad? Que se pueden dar, y entonces tú determinabas en cada ciudad cuáles eran los escenarios en donde se pudieran generar afectaciones. Ese trabajo también luego lo hicimos más que de una parte de análisis, comparamos los resultados analíticos que obtuvimos de nuestra investigación con los resultados que te dan algunos software que están a la mano. Muchos de ellos son gratuitos, están disponibles, hay varios muy buenos y te dan resultados como este, ¿no? De hecho, el análisis que obtuvimos de nuestra comparación, trabajándole las ecuaciones y metiéndonos luego comparando los resultados con el uso de los software, eran bastante buenos. O sea, uno pudiera utilizar muchos de esos software que, si bien no están hechos específicamente en el contexto latinoamericano, aquí aplicaban muy bien. Los resultados siempre sugerían que el software generaba resultados un poquito más conservadores, pero eso está bien para efectos de un proceso de preparación comunitaria en la gente que vive allí cerca. Los resultados tú los puedes obtener y los puedes presentar no solamente en 2D, sino en 3D, como pueden ver allí, para distintos escenarios que se pudieran generar. Y eso tiene una utilidad definitivamente interesante para las organizaciones que trabajan en este tema, ¿no? Este mapa que estamos viendo aquí, por lo menos, es el mapa que se desarrolló de riesgo urbano asociado a escapes de cloro en una ciudad. Entonces, claro, se entiende que esos gases tienen que estar bien ubicados, siguiendo todas las normas, siguiendo todos los protocolos, pero sin embargo siempre es posible un cisne negro, siempre es posible que pase algo que tú realmente no te esperas. Entonces, el principio que estaba detrás de este estudio era que todas las personas que viven dentro de esas áreas de rojas, que eso es espacio urbano, había que garantizarle un poco el derecho a saber, de decir, mire, usted vive en un área que pudiera ser afectada por un escape de tales características, es bueno que lo sepa, probablemente nunca pase nada, pero si pasa, tome tales y tales precauciones. Ese riesgo no es homogéneo en toda la ciudad, como se puede ver, y entonces lo que toca es, bueno, saber cómo manejarlo. No solamente de cara a la institución de emergencia, la brigada que va a responder ante un problema, sino también ante el ciudadano común, pues que hay que garantizarle de alguna manera el derecho a saber sobre estos temas. Existen una gran cantidad de otras aplicaciones de este tipo de herramientas, y yo quería en estas dos láminas mencionarles que en estos temas realmente es muy impresionante el tema de la obsolescencia tecnológica. Por lo menos en algún momento nosotros trabajamos estos temas vinculando el uso de la tecnología para el tema de incendio forestal. Perdón. Desarrollamos algunos esfuerzos, pero realmente viene entonces la tecnología y entonces generan una red de satélites que están ubicando en tiempo real todos los incendios que se están dando forestales en el mundo, con unos barridos cada 15 o 30 minutos. Entonces, es realmente sorprendente la gran cantidad de herramientas que existen para tú poder evaluar inundaciones casi que en tiempo real o incendios. Esta imagen que tienen aquí arriba es la imagen de incendios de unos servicios satelitales que están para eso. Usted puede ver en este momento qué se está quemando, dónde, cuántas hectáreas. Son realmente herramientas extraordinarias que no estaban a la mano hace relativamente muy pocos años y hoy por hoy están. Entonces, trabajar el desarrollo de un sistema de información geográfica sobre el tema en estos asuntos hoy habría que considerarlo muy bien porque las herramientas que están en la web son extraordinarias. En este sentido, yo no quería dejar de recomendarles a todos que vean la gran cantidad de herramientas que existen en este sentido, disponibles en distintos entes. Particularmente hay un trabajo que, como bien mencionó Delca hace poco,
fue de conferencista que me antecedió en esta serie de trabajos que se están presentando en el marco de este proyecto RISC GIS to RISC. Esta es la presentación y un trabajo que presentó Ricardo Quiroga, que es el coordinador del programa de desastres de la NASA para las Américas. Su presentación está disponible todavía en YouTube, la pueden ver, bajar y realmente ahí hay una inmensa cantidad de herramientas disponibles ahora para uno poder trabajar con este tipo de herramientas en la gestión de estos escenarios de emergencia y de desastres. Un detalle que yo les quería también mencionar sobre este tema era una reflexión y un aprendizaje que nosotros hemos tenido a lo largo de los años y que tiene que ver un poco con la respuesta que se puede dar a cuál es la herramienta, cuál es la plataforma, cuál es el software más idóneo para uno desarrollar un proyecto de este tipo de cara a un usuario final. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque comúnmente a nosotros los tecnólogos nos apabullan con la última versión del último software y unas capacidades que realmente cuando tú ves esa herramienta operando uno se apabulla, le parece fantástica, extraordinaria, o sea, son unos juguetes realmente envidiables. Sin embargo, la experiencia demuestra que no siempre esas herramientas tecnológicas de punta terminan siendo realmente las más útiles cuando tú intervienes ciertos contextos y ciertos escenarios particulares. A rato tú tienes que preguntarte, bueno, ¿realmente esta maravilla de tecnología que acaba de salir podrá operar en este usuario en particular, dado los equipos con que cuenta? Que tienen los computadores más bien viejitos y no vas a poder comprarle todo lo que ellos necesitarían para poder correr lo que necesitan, o el software que tienen o que se les demandaría para que eso opere. ¿Será que ellos van a poder pagar la licencia cada año? ¿Van a poder estar al día? Muchas veces esto no es así, ¿no? O de repente otro tema es el tema del recurso humano. Entonces tú quieres hacer un esfuerzo, eso lo hemos vivido. Entonces tú llegas a la institución, entonces que dice, bueno, no tenemos el recurso humano que opere la herramienta, pues lo formamos. Entonces tú agarras a la persona, la becas, la formas, le das las herramientas, luego él vuelve a su oficina, le das las capacidades, le instalas todo, pero entonces ahí pasan varias cosas. O que de repente en un cambio de gobierno, entonces al señor lo cambian. Nos ha pasado en algunos cuerpos de bomberos. Entonces comienza la operación y entonces formamos a 3, 4 bomberos, los becamos, le damos, pero entonces cuando viene un cambio de comandante o lo que sea allí, entonces a la persona que estaba en esa oficina lo mueven para otro lado o lo quitaron de allí y lo mandaron para otra temática, entonces ponen una persona nueva que no sabe qué hacer con ese computador. Entonces, esos son temas que son complicados. Hemos tenido inclusive situaciones en donde tú tenías un funcionario público que, bueno, estaba allí en un cargo con un salario más bien no tan bueno, pues le dimos la capacitación, lo formamos, lo armamos y entonces lo devolvemos. Pero entonces cuando lo devolvemos, la institución no tiene cómo pagarle más de lo que le pagaba, entonces el funcionario con esas capacidades nuevas que tiene dice, no, bueno, con esto que yo sé hacer ahorita me puedo ir para esta empresa que me está pagando mucho más y entonces pierdes el esfuerzo. Entonces, reitero, hay que tener un poco de tacto a la hora de definir cuál va a ser la tecnología, digamos, por la que vas a optar para tu poder implementar una solución de esta, ¿no? En función del presupuesto, de los vaivenes de la institucionalidad, del juego político, etcétera. De hecho, a mí me gusta mucho una frase, esa la escuché por primera vez en unas conclusiones en la Conferencia Mundial sobre Alerta Temprana, que fue un evento que propició el gobierno alemán, se desarrollaron en Bonn, creo que fue en el 2003 y luego fuimos a otra en el 2005. Y ahí se recogían todas las experiencias sobre el desarrollo de sistemas de alerta temprana que se habían hecho en el mundo, qué fallaba, por qué fallaba, cuáles eran las tendencias. Y uno de los problemas más comunes era que la tecnología que se llevaba no era capaz de ser asumida ni mantenida por los usuarios finales.
Entonces, la tecnología llega en el marco del proyecto, se consiguió un proyecto, una plata, compraste los computadores, compraste el software, instalaste todo, formaste a la gente, pero resulta que el proyecto es finito, las personas se van, el proyecto se acaba, entonces luego eso tiene que quedar operando con el presupuestico que hay, con las capacidades que hay, y a la larga esos esfuerzos siempre tienen la sostenibilidad muy comprometida. Entonces, esa máxima que está escrita en los informes de estas conferencias, a mí me encanta, ¿no? Que sostiene que la mejor tecnología que se puede instalar para soportar un sistema de alerta temprana es aquella que puede ser asumida, operada y mantenida e internalizada por sus usuarios finales. A rato puede parecer una tecnología muy rudimentaria, pero si cumple más o menos lo que necesita, yo creo que no hay por qué descartarla. Fíjense que en este sentido yo quisiera mostrarles, me permiten aquí salir brevemente, una experiencia que creo que puede ser interesante. Y es, fíjense, en algún momento nosotros tuvimos que desarrollar una herramienta que nos permitiera llevar información sobre los escenarios de riesgo que pudieran afectar algunas edificaciones en un municipio en particular. Entonces, no habían los computadores eran muy viejitos o no había el personal que lo pudiera manejar, no había forma de que tú le instalaras un software, la conexión a internet era patética. Entonces, miren lo que hicimos. Si ustedes ven esto que estamos viendo aquí, esto es una hoja de Excel. Entonces, esta hoja de Excel es una hoja que de alguna manera trataba de georreferenciar los niveles de riesgo que pudieras tener en cada punto de un municipio, ¿no? Para cada edificio. Aquí tú colocabas el nombre del edificio, no sé, cualquiera, ¿verdad? Voy a colocar aquí, colocas el número de pisos, suponte que son 13 pisos, el año de construcción, suponte que es 1975, y entonces él te pregunta unas cosas muy básicas. Él te pregunta cuál es el nivel de irregularidad en planta. Esas son cosas que de una manera muy sencilla lo pueden determinar cualquier persona que te apoye en ingeniería. El nivel de irregularidad del edificio en fachada, el nivel de irregularidad del edificio en, no sé, en términos de presencia de columnas cortas, que es un tema que juega muy en contra de la estabilidad de un edificio, y si hay planta baja libre. Entonces, en el marco de eso, fíjense lo curioso. Uno luego que tenía esto, uno tenía que ir a este mapa. Entonces, mire, es otra hoja de Excel, ¿no? Pero miren que es un mapita que más o menos te muestra el municipio. Cualquier persona en el municipio pudiera ver allá, mira, si esta es la plaza tal, aquí está la avenida tal. Entonces tú dices, bueno, esto está más o menos ubicado aquí. Ese cuadradito es un cuadradito que en la realidad representa más o menos un tamaño de 30 por 30 metros. ¿Ok? Más o menos. Entonces luego tú vuelves aquí, entonces tú le dices, bueno, dado que ya tienes las características y el lugar, tú le dices, calcula. Entonces el sistema te genera o sea, lo que se hizo aquí, yo no sé ni llamarlo sistema, pero la herramienta lo que hace es que te hace un cálculo y entonces te determina para esa edificación en particular, mira los datos que te da, te dice que el nivel de amenaza de inundaciones, de aludes torrenciales de esa edificación en particular, entonces está asociado a la cuenca de tal río, el riesgo hidrogeológico que se estima es alto, o sea, está en el color rojo de los mapas que vimos antes, ¿no? Sobre el tema de la amenaza sísmica, está en la microzona tal, la profundidad de sedimentos es esta, la norma que le aplicó a esa edificación se estima por el año de concreto armado y de sismoresistencia son esas, y luego él te determina cuál es el riesgo asociado para esa edificación, cuál es la probabilidad de que esa edificación presente daño severo en caso de que se repita, que ahí se dé una repetición del terremoto. Bueno, Sí, sí, estás. disculpen todos, realmente no sé qué pasó, es muy raro este fallo, por lo general no lo tenemos.
Pero bueno, lo que les estaba comentando de la vez pasada era que, entonces fíjense, esa fue una situación donde nosotros tuvimos que desarrollar una herramienta que yo no sé si llamarla realmente sistema de información geográfico, pero porque corría una hoja de Excel. Entonces eso puede resultar casi que primitivo, pues completamente inadecuado en función de las capacidades maravillosas que tienen los software, tanto privativos como no privativos, hoy por hoy, pero parecía que era la opción que teníamos, o sea, porque el usuario necesitaba eso. Luego hicimos otro desarrollo similar en donde, utilizando esencialmente lo mismo, la ingeniería municipal de un municipio pequeño, hacía lo mismo, seleccionaba unos datos técnicos de dónde se iba a construir un edificio, se seleccionaba en esa cuadrícula, en esa imagen de cuadraditos de 30 metros por 30 metros, y entonces el sistema le entregaba al que estaba solicitando el permiso los perfiles de diseño, ¿ok? Algunos criterios técnicos que ellos tenían que utilizar para construir, siguiendo de alguna manera las recomendaciones que daba la microzonificación sísmica, ¿no? Entonces, en ocasiones, como te digo, la experiencia te hace que tú tienes que optar por una herramienta de este tipo. Bueno, entonces, para avanzar un poquito más rápido y ya cerrar, yo quería entonces ir a la última parte, afortunadamente estamos cerrando, en donde quisiera mencionarme brevemente a nuestra experiencia en el uso de estas herramientas para promover la socialización y el empoderamiento local. Lo que uno trata de generar en ese caso es tratar de ver cómo tú pudieras llevar todos estos estudios maravillosos que siempre terminan teniendo una expresión geoespacial de cuáles son los distintos niveles de riesgo. Estos son varios estudios que hemos desarrollado. Ustedes pueden ver aquí por lo menos este trabajo que tiene que ver con el tema de áreas sujetas a inundaciones, a luces torrenciales. Esto es microzonificación sísmica. Estas son áreas sujetas a tsunamis para modelos de inundación del tamaño de la ola que pudiera llegar en una población costera, ¿verdad? Estos son temas vinculados a la accidentalidad vial, que ya los mencioné, riesgo tecnológico. Estos son temas de riesgo de aludes torrenciales, inundaciones. En todos los casos, lo importante es tratar de ver cómo esa información de alguna manera pudiera convertirse en un insumo para el diseño y la gestión urbana. En algunos países, cuando tú ves cómo esto tiene que operar en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en algunos lugares en que nos ha tocado estar, resulta que entonces eso se resuelve con una ordenanza, una norma en el gobierno local de la ciudad que define qué se puede construir, aquí no se puede construir, y ya con eso más o menos se resuelve. Pero en el contexto latinoamericano la cosa es bastante más compleja, ¿no? Hay varios diagnósticos y, bueno, mucha evidencia empírica que sugiere que en el contexto latinoamericano, bueno, una cosa es lo que dice la norma y la institucionalidad y otra cosa es lo que realmente pasa. Este tema se ha estudiado mucho. A mí me gustan mucho los trabajos que han desarrollado algunos autores en el tema, y yo quería mencionar brevemente esta frase de un documento que publicó la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en el 2004, y que yo creo que refleja muy bien esta situación que se vive en nuestros países. Esta gente dice, a diario surgen evidencias de que el llamado desarrollo, yo diría desarrollo urbano, en particular en este caso, está cada vez más lejos de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de los habitantes del mundo. Y eso se traduce en la aparición de nuevas y viejas vulnerabilidades. Los beneficios del desarrollo actual parecieran estar limitados solo a quien pueden pagar. Y eso explica el que las dinámicas de la informalidad, estos escenarios como el que vemos en la foto y que son tan comunes en nuestro continente, como formas alternativas de supervivencia, desconozcan los lineamientos de gestión territorial y ambiental en los que la gestión de riesgo comúnmente cifra sus mayores esperanzas. En ese sentido, hay que entender que el problema no solo termina con que tú hagas la ordenanza, hay que generar algún mecanismo que permitan que las personas que no reconocen la ordenanza o que van a construir sin tener en cuenta la ordenanza o los principios de alguna manera que rigen la ordenación
y el crecimiento urbano formal de alguna manera se enteren de todos estos escenarios a que pudieran estar expuestos. En este sentido, también hemos desarrollado algunas experiencias. Una es esta herramienta que se llama EduRiesgo. Es una herramienta que realmente contiene una serie de geoportales y sirven, si me permiten tratar de mostrárselas aquí, es una serie de geoportales que en cada ciudad que tú tienes en un país, en una zona, suponte esto es para cada zona está más o menos caracterizada. En este caso, tú identificas en cada una de las zonas y entonces tú tratas de definir cuáles son los escenarios de riesgo que han sido identificados en cada una de esas zonas. Ok, esto es por lo menos para el tema, un municipio capitalino que hay en Chacao. Entonces tú determinas para cada uno, por lo menos, cuáles son los niveles de amenazas asociadas, o sea, cuál es el riesgo asociado al tema de inundaciones y aludes torrenciales. Ahí tú consigues datos con respecto a la caracterización, ¿verdad? Recomendaciones que se le dan al ciudadano que vive allí y recomendaciones al docente que pudiera verse en la necesidad o interesado en enseñar cómo convivir con ese tipo particular de escenario. Entonces, en todos los casos, lo importante es que la página, esto se lee muy bien también en los celulares, te da unos datos, tú tienes algunos materiales en donde los expertos que han estudiado el tema te cuentan qué es lo que se sabe para esa zona, están los mapas y luego tú siempre tienes un geoportal que puedes accesar, esto reitero que es una página web, y entonces tú te puedes meter desde la página web, hacer el link y caer en una herramienta que te presenta las capacidades básicas que te genera el QGIS y en donde tú puedes determinar, ¿verdad? Bueno, para cada lugar en donde estoy, qué se consigue en esta zona, qué cosas se pueden hacer desde el punto de vista, por lo menos, de microzonificación, cuáles son los edificios que tienen problemas, de qué me tengo que cuidar, cuáles son los espectros de diseño que deberían seguirse para trabajar en esa zona, en dónde estoy bien, en dónde estoy mal, etcétera. Este tipo de herramientas suelen ser como muy útiles para uno poder tratar de difundir ese tipo de datos. Otro es este portal también que se hizo para otras zonas. Este es un portal más de carácter académico. Fíjese que en todos los casos el uso de los SIG, siempre en nuestra experiencia, que funcionan mucho mejor y son mucho más visitados cuando están directamente anclados a una página web. En este caso, este portal de un centro de investigación que estudia muestra distintos maps, ¿verdad? Tú puedes ver distintos mapas. En este caso, la caracterización se hace a nivel de ciudad, que entonces tú por lo menos tú ves dónde está la neotectónica, dónde están las fallas, dónde están las zonas susceptibles a inundaciones, y en cualquiera de los casos, ¿verdad? Tú te puedes meter dentro del mapa, por lo menos aquí nuevamente, y aquí nuevamente tienes la bondad de que te hable una máscara de lo que es un desarrollo hecho en QGIS, lo trabajamos en QGIS, y entonces ahí tú puedes identificar específicamente, bueno, a nivel de tu calle, de tu casa, mira, aquí tú tienes una zona que aquí hay una piedra que se puede caer, ¿no? O aquí hay una zona que es susceptible a inundaciones en ciertos momentos del año, etcétera. Entonces, cuanto mayor es el nivel de detalle que se presenta, la experiencia que tenemos es que siempre termina resultando como mejor. Cada elemento que se muestra tiene su simbología y bueno, cada punto tiene su atributo, pero siempre le digo, opera como un módulo que está anclado a una página y la gente solamente lo utiliza visitando una página. Eh, Casi que terminando, pudiera mencionarles que aparte de ese tipo de resultados, ¿verdad?
que son los que les acabo de mostrar. También hemos hecho algunos desarrollos en herramientas ya, por lo menos herramientas que Esri, que tiene realmente es una de las referencias en el mundo para el manejo de este tipo de herramientas de difusión. Este es un portal que hicimos con Esri que también apunta a convertirse en una herramienta que sugiere datos sobre cuáles son los escenarios geoespaciales de caracterización de riesgos urbanos, o más bien de amenazas urbanas, porque en este tipo de análisis no se contemplan temas de vulnerabilidad. La vulnerabilidad siempre es el tema más difícil. Entonces, para distintas ciudades, tú identificas cuáles son las características eh, y los problemas que se concentran en ella, en términos, en este caso, por lo menos, esta es una ciudad del oriente de Venezuela, que hay en inundaciones, en movimientos de masa, en sismicidad, en tsunamis. Entonces tú, para cada tipo de amenaza, tú te acercas y él te muestra la cartografía correspondiente, ¿verdad? Te dice cuáles son los antecedentes históricos de lo que allí ha pasado, te muestra, bueno, y finalmente, como te digo, te muestra cuáles son los mapas, ¿no? Este por lo menos son los mapas que tú tienes en función de los escenarios para escenarios tsunamigénicos que tienes para la zona. Entonces tú puedes acercarte tanto como quieras, con, bueno, con todas esas bondades que genera ArcGIS y todas estas herramientas maravillosas de análisis geoespacial que tiene Esri. Entonces tú puedes determinar en el punto particular en donde tú estás o la escuela de tus hijos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se espera en ese punto? ¿Cuál es la altura de la ola? ¿Hacia dónde se entiende que se va a dar el movimiento? ¿Hacia dónde conviene un proceso de evacuación? Fíjense. Amenaza, sí. Ok, listo. Entonces, fíjense, les comentaba que así como tú tienes esas herramientas en los geoportales, tú puedes, hemos desarrollado también algunas tecnologías, algunas aplicaciones TIC, esto es en alianza con el Laboratorio de Sistema de Información Geográfico y Modelado Ambiental de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, terminas desarrollando unas herramientas que bajan toda esa información a un celular. De esa manera, el usuario de la herramienta, esta es una aplicación que se puede descargar gratuitamente desde Google Play. Hasta este momento está solamente para plataformas Android, pero ya se está trabajando en una herramienta iOS similar. Entonces tú puedes, con el GPS del celular, preguntarle en dónde estoy parado, a cuáles amenazas estoy expuesto, con qué tengo que lidiar. En cada punto te dice, bueno, no solamente cuál es la amenaza, sino qué recomendaciones, qué se sugiere allí. En algunos casos, dependiendo del escenario, por lo menos si es inundación, en algún caso tú le dices, bueno, mire, en función de la inundación, lo que le sugerimos es que suban a la azotea de la casa y manténganse allí, porque lo que se espera en la zona es una crecida no muy alta, quizá tenga algún daño pequeño en la parte baja, pero no debe pasar de allí. En otros casos, bueno, en función de la velocidad y la profundidad del flujo que se espera, entonces si se le dice lo mejor es que desaloje y desaloje hacia el oeste o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, la herramienta amenazas termina siendo también una última aplicación en el tema también del riesgo sísmico, que es el más difícil un poco de poder decir algo, porque tú tienes que decir no solamente dónde estás, entonces te dice, bueno, lo que se espera en aceleraciones y frecuencias para ese suelo son tales, los edificios entonces que estén allí, se recomienda que edificios entre 7 y 10 pisos sean evaluados, particularmente si fueron construidos antes de tal año, o ese tipo de herramientas te lo da la aplicación. Entonces, es una app que es, bueno, muy preliminar, que es una primera versión, la 1.0 la que lanzamos, se está utilizando, se está evaluando, hasta ahora nos ha ido bien, pero este tipo de herramientas son las que yo siento que son muy importantes para uno tratar de socializar información alrededor de este tema, porque, bueno, como te digo, probablemente tú vas a tener muchas comunidades en el contexto latinoamericano que bueno, producto de la dinámica que se dan aquí, no necesariamente van a poder vivir en una zona que está, digamos, perfectamente planificada o gestionada desde el punto de vista urbanístico, pero es importante de que esos actores se les garantice el derecho a saber en dónde están parados, ante qué indicadores deben hacer qué y qué cosas pudieran ellos desarrollar como para minimizar su nivel de exposición.
Y bueno, nada, con muchos problemas, con muchas dificultades, logramos terminar